Hermana Carlita, ahora sí, por favor, unos segundos para que pueda. Muy bien. Gracias, hermana Carla. Bien, hermanos. Integridad, una palabra que hoy en día está faltando, y si uno faltando bastante, y si uno analiza la situación que estamos viviendo a nivel político, social, o de repente el vecino del barrio y ve que no está practicando integridad, definitivamente es uno de los valores que está faltando bastante en en nuestra sociedad. Integridad significa completo, integridad es algo entero, que no le falta nada, que no carece de nada, es algo completo. Hace un tiempo atrás, yo no sé a quién le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Y a veces he visto que lo han hecho tal vez por probarme. A veces lo han hecho por probarme. Y como digo, quizá a algunos de ustedes también les ha pasado. Les han dado el vuelto de más a veces en el banco. A mí me ha pasado dos oportunidades muy marcadas. Se supone que tenía que recibir un vuelto normal, lo justo, pero resulta que me dan más del 50% de lo que me tenían que dar en ese momento. Yo creo que nos ha pasado a muchos esto, ¿no es cierto? Cuenta la historia también de un predicador, un inglés, dice que él se iba a su oficina en el tren y al subir el chofer le entrega el cambio de más, le entregó de más el cambio también. Y dice que él vio las monedas, vio los billetes y dice, bueno, y cuán fuerte puede ser la tentación, ¿no? Y tú dices, bueno, la maravilla, cómo Dios provee, ¿no? Pero no, él estaba luchando dentro de sí, decía, no, no puede ser. Entonces llega al paradero final, él se para y dice, no, no puedo más, así que voy adelante y le entrega al chofer y le dice, ¿sabe qué? Usted me ha dado de más, me ha dado de más este vuelto. El chofer le dice, no, no le he dado de más. Eh, en realidad estaba probándolo, pastor, dice, porque anoche escuché su sermón con respecto a la honestidad y solamente quería probarlo. Y esto a veces sucede, hermano, con respecto a la integridad. ¿Qué quiere decir la palabra íntegro? Quiero dar algunos ejemplos nada más. Cuando decimos, por ejemplo, que yo a María, a Jorge, a quien sea, le presté 1,000 soles, por decir, y luego me lo devolvió íntegro, me lo devolvió completo. ¿Qué significa íntegro en esta expresión? Bueno, significa que María devolvió completo, que devolvió íntegramente todo el dinero. ¿O qué idea quiere transmitir, por ejemplo, cuando decimos si tal objeto, ¿no? Tal instrumento está íntegro, como cuando era nueva, por ejemplo, ¿no? Significa que ese mueble o lo que sea está intacto o está conservado. Salmo 26, por favor, donde hemos dado lectura bíblica hace un momento. Quiero que usted observe ahí en el Salmo 26, en el versículo 1 y el versículo 11, David nos habla de una característica que siempre lo ha distinguido en su andar, que lo ha distinguido en su conducta, y él le llama integridad. Mire el capítulo 26, versículo 1 y el versículo 11. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Y el versículo 11 nos dice, mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. ¿Qué es eso de integridad? ¿Cuál es el significado de integridad en esta expresión? Bueno, tiene que ver con una persona con calidad de íntegro, que tiene una entereza moral. A eso se refiere. Es una manera de describir a una persona intachable, que no le falta nada, para ser congruente, para ser consecuente con lo que es, con lo que dice, con lo que hace. Entonces, hoy en esta mañana, hermanos, a través de diferentes versículos, a través de diferentes versos, vamos a ver que la integridad es una necesidad en cada área de nuestra vida, en la vida de un creyente, de un hijo de Dios. Hablaba con un amigo por teléfono hace unos días y me estaba manifestando los problemas de su iglesia.
de su pastor y de otros hermanos. Él es de los Estados Unidos, él no es de acá. Y nos hemos hecho muy amigos con él. Y él precisamente me habla de lo que está pasando con sus líderes, lo que está pasando, en fin, con respecto a esto de integridad. Me dice, están haciendo, dicen tal cosa, me dice, pero están haciendo otra. Y cuando prometen algo, me dice, al final no lo están haciendo. O en fin, muchos ejemplos me estaba dando este hermano. Y me dice, y justamente hace unos días atrás estaba armando todo esto y justamente hablaba con él. Yo decía, esto es un problema de integridad. Entonces, es lo que queremos ver precisamente hoy día. ¿Cuáles son las áreas? ¿Cuáles son las áreas, hermanos, de la vida de un creyente o de un hijo de Dios en las cuales la integridad es necesaria? El sermón de hoy es integridad. ¿Dónde desarrollarla? Yo creo que la pregunta es muy obvia. En realidad la integridad debe desarrollarse en cada aspecto de nuestra vida, en todo aspecto. De la manera como pensamos, como actuamos o lo que hacemos, donde estemos, a solas o en público, creo que la integridad debe desarrollarse en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia. Entonces vamos a empezar en esta mañana. Estemos atentos a los versículos que voy a dictarles y vamos a empezar en la primera área donde debemos desarrollar nuestra integridad. Entonces, el primer punto en esta mañana que queremos ver es en nuestra casa o en nuestro hogar, como usted quiera escribirlo. ¿Dónde desarrollar integridad? Bueno, ustedes saben que integridad es sinónimo de honestidad, de honradez, ¿no es cierto? De sinceridad, de transparencia. Eso significa integridad también. Entonces, la primera área donde queremos desarrollar, donde se debe desarrollar integridad es en nuestra casa, en nuestro hogar. Busque por favor en el Salmo 101. Salmo 101, por favor. Salmo capítulo 101 y vamos a ver el versículo 2, la segunda parte. Si se ubica, por favor, la segunda parte del capítulo 101, versículo 2, pero la segunda parte del versículo 2. Creo que todos hemos llegado ahí. Salmo 101, versículo 2, la segunda parte del verso 2 dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ahora, ¿por qué dice esto David? Él lo dice como resultado de una experiencia previa que ha tenido con Dios. Pues antes él dirigiéndose a Dios, él le dice en el versículo 2, en la primera parte, dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Entonces realmente se necesita, hermano, que Dios haya venido a la vida de una persona para que solo entonces uno pueda ser íntegro. Esta integridad sin duda debe comenzar en casa. No hay personas, hermano, no hay personas que conozcan mejor nuestra integridad que los que viven en nuestra propia casa. Sí o sí. Yo creo que son los que están en nuestro hogar los que deben conocer y conocen mejor nuestra integridad. Llámese el cónyuge, los hijos, parientes cercanos, ahí está el nieto, está tu hijo, está tu hija, ¿no es cierto? Quizá, digo yo, quizá esté el yerno o la suegra, no lo sé. Pero cuando hay integridad en una persona, en la casa todo marcha bien con todos. Cuando hay integridad en un hogar, esto se refleja en todas partes, ya sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea donde quiera que estás, esto se refleja en todo lugar, la integridad. Cuando no hay integridad, especialmente en los padres de familia, hermano, ni siquiera a largo plazo, sino a corto plazo, hermanos, solamente estarán conduciendo a su misma familia o a sus propios hijos a una vida infeliz. ¿Por qué? Porque según el mal ejemplo que han visto de sus padres,
de esa manera se van a conducir también ellos. Con respecto al resultado de la vida de un padre íntegro, y por qué no también de una madre íntegra también, Proverbios capítulo 20, por favor, avance un libro más y ubique en Proverbios capítulo 20, por favor. Proverbios capítulo 20. Es un versículo muy conocido y nos dice así, capítulo 20, versículo 7. Proverbios capítulo 20, versículo 7 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Una vez más, camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Hay una versión de la Biblia, la NBI o la Nueva Versión Internacional, que lo clarifica, lo pone un poco más claro y dice así esta versión: justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Hermano, definitivamente vale la pena, creo yo, que la integridad sea practicada en el hogar. A largo plazo, los hijos serán felices, serán dichosos. ¿Por qué? Porque sencillamente, hermano, tuvieron a tiempo el ejemplo apropiado de cómo conducirse en la vida. Yo pregunto en esta mañana, ¿no quiere usted esta bendición para sus hijos, para su familia? No es como aquel ejemplo, ¿no? Donde está tocando al que se le debe dinero, viene el cobrador, toca la puerta y sale su hijo y dice, está tu papá, está tu mamá, y los padres le dicen al niño, dile que no estoy. Bueno, señor, dice mi papá que no está. Pero ¿de qué manera estamos practicando integridad? ¿De qué manera estamos diciendo de ejemplo? Es más, hermano, tus palabras, tus actitudes, tus pensamientos, la manera como te expresas. Si tú prometiste algo a tu hijo, si tú prometiste algo a tu esposa, si tú prometiste algo a tu esposo, lo cumpliste en el momento correcto, fuiste íntegro en ese momento. Yo creo que en nuestro hogar es el primer lugar donde debe empezar este aspecto de la integridad, hermano. ¿Queremos que esto sea de bendición? Sí, yo creo que sí, definitivamente. Entonces, el primer lugar donde debemos desarrollar integridad es en nuestro hogar. Otra área, por favor. Otra área. Apunte ahí, número 2, es en nuestro servicio a Dios. En nuestro servicio a Dios. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a buscar el libro de Josué. Josué capítulo 24. También es un versículo muy memorizado, muy leído y a veces hasta cantado. Dice Josué capítulo 24, versículo 15, por favor. Esta es otra área. Ya vimos nuestro hogar. Ahora nuestro servicio a Dios. ¿También puede ser desarrollada la integridad ahí? Sí, también puede ser desarrollada ahí. Dice Josué capítulo 24, versículo 15. Y Josué está hablando aquí y él dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Para entender un poquito el contexto de este versículo, es que después de que los israelitas habían sido ya instalados en sus respectivos territorios por tribu en la tierra prometida, Josué lo que está observando aquí es, ellos estaban vacilando entre servir a Dios y al mismo tiempo servir a dioses ajenos que precisamente sus antepasados sirvieron en Egipto. Ellos estaban esta disyuntiva, estaban ahí vacilando entre servir a Dios o servir a esos dioses que habían dejado atrás. O tal vez de los que conocieron en el camino hacia la tierra prometida y los que ahora habían conocido tal vez también de los nativos de la tierra prometida. Y esto, hermano, es falta de integridad. ¿Por qué? Porque si queremos servir
Si queremos servir a Dios, tiene que ser de una manera completa. No puede ser a medias. Solamente se le sirve a Él. No puede ser a medias nuestro servicio. Bueno, le daré parte del tiempo. Bueno, le daré parte del recurso. Bueno, le daré parte de esto. No, nuestro servicio tiene que ser completo. Tiene que ser solamente a Él. Si recordamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4:10, Él dice claramente, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto le está diciendo Jesús al mismo Satanás en el momento de su tentación. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, servir no es solamente por si acaso el acto de adorar aquí, por ejemplo, no sea virtual o sea presencial durante un culto, sino, hermano, tiene que ver con toda acción que uno realiza donde quiera que estés, donde quiera que estemos, esta acción que se realiza debe ser en obediencia a la voluntad de Dios. Ahora, para enfrentar o para combatir la división de servicio que los israelitas en ese momento tenían para con Dios, al mismo tiempo que para los dioses falsos, Josué les exhorta que deben proceder con integridad. Y mire lo que dice, por favor, en el versículo 14, Josué 24, versículo 14. Dice así, ahora pues, dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle ¿con qué? Con integridad. Servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Hermanos, Dios requiere de nosotros que sea servido con integridad, no a medias, pues solo Él es un Dios vivo y verdadero, como lo declara Jeremías 10:10. Él merece un servicio íntegro. Al servir a nuestro Dios debe ser de una manera íntegra, completa, no a medias, no a medias. Pregunto en esta mañana, ¿es así con integridad que estamos sirviendo a Dios? Y es más, mucho más aún cuando estemos ya de una forma presencial, sirviéndole con nuestros dones y talentos, sirviéndole con nuestro tiempo, sirviéndole con todo a nuestro Dios. ¿Estamos siendo íntegros en nuestro servicio a Dios? Otra área, tiene que ver en nuestra adoración también. Vamos a dirigirnos un momento, por favor, al Salmo 41. Como dije, vamos a estar saltando de un versículo a otro, pero vamos a ver, Salmo 41, por favor, versículo 12. Y aquí David se está dirigiendo a Dios mismo y le dice así, en el Salmo 41, versículo 12, por favor. Versículo 12. 41:12. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Una vez más, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. ¿Qué quiere comunicar? ¿Qué comunica David con esta declaración? ¿Qué está diciendo? Bueno, que cuando una persona temerosa de Dios está haciendo de su parte el vivir con integridad en todos los aspectos de su vida, hermano, esa persona Dios le sustenta. A esa persona Dios le sustenta. Ahora, David dice, en mi integridad me has sustentado. Pero ojo, no se refiere al sustento del pan de cada día como sustento, como un alimento, no, sino al sustento espiritual, hermano, de enfrentar la vida con toda responsabilidad y sobre todo en victoria. Dice claramente, en mi integridad me has sustentado. Pero lo que quiero enfatizar, hermano, en este punto es que David también, como resultado de su propia integridad, él le dice a Dios, me has hecho estar delante de ti para siempre.
Hermanos, Dios, aunque siente misericordia por las personas que no tienen integridad, definitivamente Él no se agrada de ellos. ¿Por qué? Porque aunque todos los días vengan a Dios con multitud de sacrificios, antes que ello, hermano, lo que Dios espera de una persona que busque estar delante de Él en adoración es la integridad. Es precisamente la integridad. Por ejemplo, las personas que abusan pensando que si pecan no es problema. ¿Por qué? Porque Dios me va a perdonar. No, no hay problema si yo peco y una otra vez. ¿Por qué? Porque Dios me va a perdonar, dice. Total, Dios es amor, Dios es perdón. Pero ¿sabe lo que le dice Dios a estas personas? Por favor, vayamos un momento a Isaías. Avanzamos un poco más. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, sigan avanzando, Cantares y van a llegar a Isaías. Mire lo que dice Dios a estas personas que dicen que no hay problema si yo peco, no hay porque Dios me va a perdonar, al fin y al cabo, Dios es bueno. Pero mire lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 11. La primera parte dice Isaías capítulo 1, versículo 11. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Versículo 15, avance hasta el 15. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Aunque estas palabras, hermanos, aquí en Isaías fueron dichas por Dios mismo, mucho tiempo después de David, de todas maneras era siempre una verdad, aún en tiempos anteriores a David. David mismo, hermano, había entendido esta situación, pues él mismo en su arrepentimiento, si usted recuerda de ese pecado inmoral que había cometido, en su oración de arrepentimiento le dijo a Dios, y todo creo que hemos escuchado o recitado este salmo, Salmo 51, versículos 16 y 17. Y David le dice en este salmo, Salmo 51, versículos 16 y 17, dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aunque los sacrificios sangrientos, hermanos, eran vigentes en su tiempo, David mismo enfatiza en otro de sus salmos que uno de los requisitos para presentarse delante de Dios es la integridad. Antes que cualquier ceremonia externa, antes que cualquier otro rito externo. Y mire lo que dice en el Salmo 15, por favor. Salmo 15, versículo 1 y 2, la primera parte. Salmo 15, versículo 1 y 2, la primera parte. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y David mismo responde, dice, el que anda en integridad. El que anda en integridad. Estas palabras tabernáculo y monte santo en este salmo, hermano, precisamente evoca, ¿no? Evoca las ocasiones cuando Dios manifestó su presencia en tales lugares. Y es usado como lenguaje figurado para expresar que Dios no espera, hermano, que nadie se atreva a acercarse a Él si no está previamente preparado para ello con una vida íntegra basada en la santificación. Pregunto, ¿consideramos usted y yo, hermano, que estamos llevando una vida de integridad para poder presentarnos a conciencia delante de Dios, ese Dios santísimo, para adorarle?
¿Quién, Señor, dice Jehová, quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad. El que anda en integridad. Otra área. Integridad. ¿Dónde desarrollarla? Vamos a ver otro aspecto, por favor. En nuestro alejamiento del pecado. En nuestro alejamiento del pecado. Vamos a ver otro aspecto en esta mañana. ¿Dónde desarrollar nuestra integridad? ¿Ok? En nuestro alejamiento del pecado. Esta es otra área. Hermano, todo hijo de Dios, todo creyente, todo cristiano, definitivamente que tiene que preocuparse acerca del pecado y hace todo lo que está de su parte para alejarse y huir precisamente del pecado. Esto fue una verdad para los que vivieron en las antigüedades, en aquellos tiempos, hermanos, antes de Cristo, y así como para nosotros también es una realidad en la actualidad. Bueno, los creyentes o los santos del Antiguo Testamento y nosotros, bueno, es una diferencia. No, hermano, vivieron de la misma manera, siempre limpiándose del pecado, tratar de vivir alejado del pecado. Y David en su tiempo, hermano, y no deja por ello de ser verdad en la actualidad, él hizo una oración a Dios en el cual le dice a Dios en el Salmo 25. Si usted está en el Salmo, en los Salmos todavía, Salmo 25, versículo 20-21, mire lo que dice David. Salmo capítulo 25, versículos 20 y 21. Dice así: guarda mi alma y líbrame. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Esta frase, guardar el alma, que David le ruega a Dios, hermano, ese es el anhelo de no verse envuelto en pecado alguno. ¿Pidiéndole qué? Bueno, pidiéndole a Dios que sea librado aún de posibles ocasiones de pecar contra él. Y eso sería, hermano, definitivamente desde la directa intervención de Dios. Y David le dice, guarda mi alma. Sin embargo, hermano, en la responsabilidad personal de no dejarse atraer o caer y arrastrar por el pecado, David hace una afirmación muy interesante cuando él dice, integridad y rectitud me guarden. Integridad y rectitud me guarden. Para no caer en los lazos de las tentaciones, además de que Dios hace lo que le responde, lo que le corresponde para que tengamos el camino despejado, hermano, de males. Nuestra responsabilidad es tener ¿qué cosa? Integridad. Integridad para no caminar hacia donde están la tentación y el pecado disponibles. Eso nos corresponde a nosotros. Integridad y rectitud me guarden. Es necesario, hermano, que contemos con aquella virtud moral de la integridad, porque ello mismo sirve, hermano. ¿Para qué? Para ser guardado del peligro constante de caer. Pregunto, ¿procuramos tener integridad, hermanos, para guardarnos de las tentaciones y del pecado mismo? ¿O nos estamos exponiendo? ¿O estamos alimentando la carne? Hermanos, si alguien no busca ser íntegro, hermano, entonces de una manera voluntaria quiere pecar. Así de sencillo. Pero el que busca ser íntegro, voluntariamente desea alejarse del pecado o alejarse del pecar. Cuando sienta que el pecado y la tentación le está atrayendo o le quiere arrastrar hacia lo indebido, hermano, invoquemos en oración la gracia y el poder de Dios para que Dios nos auxilie
a mantenernos en integridad. Todos los días estamos expuestos. Todos los días estamos expuestos, hermanos. Tentaciones. Por ahí viene un trámite fácil. Por ahí de repente viene algo que, oye, no me lo esperaba. ¿Qué? ¿En verdad puede salir ese trámite en un día? Sí, yo creo que sí. Cada día estamos expuestos, hermanos. Cada vez que el policía nos para de repente en el camino y nos quiere buscarla sin razón o teniendo razón, hermano, ¿cómo está nuestra integridad en ese momento? ¿Cómo está nuestra integridad, nuestra honestidad delante de Dios? Recuerden que todos los días estamos expuestos a esto. Sigamos avanzando. Otra área. En nuestros negocios. También ahí, sí, también ahí, pastor. La integridad también se puede desarrollar en nuestros negocios. Sé que muchos aquí quizás tienen negocios o conocemos a personas con sus negocios, en fin, pero también cabe ahí desarrollar la integridad. ¿Ok? Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 11, versículo 1. Proverbios capítulo 11, versículo 1. Dice así el proverbio, capítulo 11, versículo 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Hay otro salmo, si usted otro proverbio, proverbio capítulo 20, se hace un poquito más entendible también, Proverbios capítulo 20, versículo 10, si usted avanza unas hojas más, Proverbios capítulo 20, verso 10 dice, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Wow. Oh, hermano. Creo que muchas veces nos ha pasado, hemos escuchado, ¿no? O hemos tenido personas cercanas que han vivido de esta mala experiencia. Han visto en los mercados. Yo recuerdo a mi mamá, ella estando en vida, recuerdo que cada vez que iba al mercado y a veces los caseros o las caseras, bueno, dándosela de vivos, ¿no? Del criollo. ¿Y qué pasa? De que movían, si ustedes recuerdan estas balanzas, las básculas que tenían, ¿recuerdan eso? Esas básculas, no sé qué cosa le ponían ahí en el extremo, una piedra o algo así. ¿Y qué pasa? De que supuestamente te estaba pesando 1 kilo. Supuestamente te pesaba 1 kilo el producto que se estaba vendiendo. Pero en realidad no, te estaba robando en realidad 50 o 100 gramos. Y esto siempre ha sucedido, hermano. Entonces yo digo, en nuestros negocios, hermanos, con las personas a quienes servimos, con nuestras ventas, con nuestros productos, con nuestro trabajo, con nuestros servicios profesionales, con lo que tengamos que dar, o de repente a quienes nos hacen trabajos o les compramos sus productos, hermano, requiere de nosotros, de los hijos de Dios, la práctica de la integridad. Hermano, si la gente compra algo, si usted vende algo al justiprecio o digamos al precio justo, bueno, debe ser un precio justo precisamente. Si yo sé que este producto me vale pues 10 soles, yo no lo voy a vender a 20 o 25. Es obvio, debo yo manifestar integridad. Y si la gente en ese momento tú le estás ofreciendo este producto con un sobreprecio, bueno, la gente lo va a pagar porque tal vez no tenga otra opción cercana en ese momento. Pero hermano, ¿cómo estamos delante o entre nosotros mismos? Yo recuerdo, permítame que comparta esto. Mi padre, ahora ya ustedes saben, él tiene 99 años y algo que a mí me dejó marcado mucho hasta el día de hoy es su integridad. Mientras a otros mecánicos los clientes llegaban
y los atendían a estos clientes, los mecánicos, a muchos le decían, bueno, ¿sabes qué? Tienes que cambiar la bomba de aceite, tienes que cambiar este eje, tienes que cambiar esta pieza porque ya la verdad está mal. Pero ¿saben lo que hacían, hermanos, estas personas? Qué pena. Sacaban esa pieza que en realidad estaba buena y le hacían comprar otro repuesto al cliente y este mecánico agarraba y vendía esa pieza. Desde que tengo uso de razón he sido testigo de esas cosas, hermanos. Pero ¿saben lo que hacía mi padre? Sacaba, por ejemplo, la bomba de aceite. Él probaba y decía, a ver, vamos a ver. Comenzaba a mover un eje y cómo disparaba el aceite. En otras palabras, esta bomba de aceite estaba funcionando perfectamente. Ok, don Juan, voy a comprar otra bomba. No le dice, ¿por qué vas a comprar otra bomba de aceite si esta está funcionando perfectamente? Bien, mira, vamos a hacer acá un pequeño rebaje y listo, se acabó todo. Y esa bomba funcionaba, hermano. Ahí nomás. O cuando lo acompañaba a comprar repuestos en la Victoria, en la Avenida Iquitos, lo acompañaba a comprar repuestos. Ok, por favor, a ver, él hacía su pedido de metal, cosa, de metal cosa, deme empaquetaduras, deme esto, muy bien. Todo sobre la mesa. ¿Cuánto suma? Bueno, suma 250 soles, don Juan. Don Juancito, ¿qué le parece si le ponemos 300 soles, 50 para usted y listo? Mi padre agarraba y decía al señor al que atendía, ponga los 250 soles que ha salido en esa cuenta. No más ni menos. Hermano, cuán íntegros somos en nuestros negocios. Cuán íntegros somos en los productos que ofrecemos, lo que vendemos, nuestras empresas. Hermano, a Dios le es despreciable esa actitud de quien hace eso con su prójimo. Somos íntegros cuando hacemos negocios con nuestros clientes, nuestros proveedores, o tal vez hasta cuando con nuestros empleados. Somos íntegros, hermano. Si usted es un vendedor de cualquiera que sea el producto, ¿lo vende como corresponde a su justo precio o lo vende a un precio exagerado? El íntegro, la persona íntegra, hermano, vende al justo precio, no al exagerado. Si yo digo que este es un material de tal clase, bueno, debe ser de ese material que yo estoy diciendo. Quien les habla, quizás algunos no se imaginan esa faceta en mi vida, pero vendí carros y vendí muebles. Algunos quizás no lo sabían. Pero la dueña de los muebles me decía, tú tienes que decir que esto es de madera tal. Yo la miraba y le decía, ¿de verdad? Pero esto es pino, pero esto es cedro, pero esto es caoba, y yo sé lo que voy a vender. No, dice, tú no te preocupes, tú solamente di que es esto. Muy bien, hasta aquí nomás, muchas gracias, no más. Hermano, si usted es patrón, si usted es un empleador, paga a sus empleados lo que corresponde a sus aptitudes del empleado, a su producción, a sus conocimientos, a su experiencia, o les paga poco. ¿Conocemos personas así tal vez? Bueno, vamos a advertirle, porque esto es abominación a Jehová. Esto es abominación a Jehová. Otra área para ir culminando. En nuestra evangelización, sí, también ahí se puede desarrollar integridad. Si recordamos un poco, hermano, la historia, la iglesia estaba surgiendo, la primera iglesia, las primeras iglesias de Jesucristo en Jerusalén, nos dice el libro de Hechos. Aquellos que estamos leyendo este plan de lectura, el plan A tal vez, nos habla justamente que hubo una necesidad de administrar bien los recursos humanos y hasta económicos de aquella naciente iglesia. La iglesia estaba creciendo, usted habrá leído ya, y iba a crecer mucho más inclusive. La iglesia también tenía que administrar un porcentaje de sus recursos para apoyar a las viudas, y no solamente de los hebreos, hermanos,
a quienes se les estaba dando esa prioridad, sino también de los griegos, que por primera vez en la historia ellos estaban siendo parte del gran pueblo de Dios. Entonces, por lo que al elegir a los miembros, a los primeros diáconos, que se harían cargo de esta administración, no solamente se pensó en la necesidad de 7 diáconos, sino que uno de los requisitos importantes para elegir a estos diáconos deberían ser personas primero de buen testimonio. Dice Hechos capítulo 6, versículo 3, dicen que deberían ser de buen testimonio, porque tanto los que ya formaban parte de la iglesia naciente, así como los que estaban fuera de la iglesia, hermano, ellos estarían observando si aquella iglesia en formación era verdaderamente diferente a cualquier asociación u organización que ellos conocían y que no tenían algo de impacto, un mensaje positivo. Hermano, la gente de aquellos tiempos, como hasta el día de hoy, hermano, siempre analiza si hay algo diferente en una iglesia en particular que valga la pena para crecer en Cristo. Yo le doy gracias a Dios, hermano, que en estos meses que han pasado, hay amigos, hay amigas que no solamente en lo virtual, sino recuerdo ya en forma presencial, ha estado ocurriendo esto y tengo algunos testimonios. Me agrada, me dice cómo ustedes reciben a la gente, el amor que ustedes dan. Y qué bueno, hermano, qué bueno de verdad que esto esté sucediendo. Pero, hermano, ¿qué sucede si al evangelizar predican del amor de Dios, el amor fraternal, y después en nuestra propia iglesia no vivimos lo que predicamos? ¿Qué sucede? No solamente es que, bueno, el diácono tiene que tener ese requisito de ser de buen testimonio. No, hermano, todos debemos ser de buen testimonio. Lo que estoy diciendo es el principio, que debe existir un buen testimonio. Debemos ser personas íntegras. Entonces, hermano, tenemos que predicar y vivir lo que realmente decimos. Porque, hermano, una iglesia así, con estas contradicciones, definitivamente a nadie le va a interesar. He conocido personas que por haber visto esta cualidad, hermano, en una iglesia o un creyente, cada vez que han visto esta característica en una iglesia, un creyente, hermano, se han sentido de una manera irresistible atraídas a Cristo. Hermano, recordemos que todos estamos haciendo labor de evangelización, todos. ¿Para qué? Para alcanzar a otros, para llegar a otros con el evangelio. Entonces tu testimonio, hermano, mi testimonio, nuestro testimonio es importante. Ah, no, pero yo pensé que era solamente el evangelista, era solamente el misionero o era solamente el pastor quien se encargaba de ir a ganar las almas. No, hermano, tú mismo eres una fuente de poder, o mejor dicho, eres el medio. Eres el medio porque otras personas puedan llegar a nosotros o puedan llegar a Cristo. Hermano, seamos personas íntegras, seamos personas de buen testimonio, que lo que hacemos concuerde con lo que creemos o con lo que predicamos. O sea, seamos íntegros entre nuestra fe y nuestra práctica. ¿Y sabes qué va a suceder, hermano? Esto va a contribuir a que nuestros esfuerzos, vamos a decirlo así, nuestros esfuerzos evangelísticos sean valorados y apreciados por la gente. Y así, hermanos, no faltarán personas que crean en el santo evangelio de Jesucristo y entreguen sus vidas a Él, hermano. Esto sin duda va a suceder. Esto sin duda va a pasar. Y un último aspecto, ¿dónde desarrollar nuestra integridad? La última área, por favor. En nuestro hablar siempre la verdad. En nuestro hablar siempre la verdad. Hablar, hermano, diciendo siempre las cosas tal como son, es hablar con verdad. Y hablar con verdad es parte de la integridad de quién? De una persona. El hecho de hablar verdad.
Creo que hoy en día estamos rodeados de políticos, bueno, diferentes cosas. No voy a entrar en más detalles, no voy a profundizar en esto, pero estamos rodeados de qué? De mentiras. Ofrecen tal y tal cosa y al final nunca sucede nada. Nos dicen que llegará la vacuna para tal fecha, pero mintieron. O que dicen que va a suceder esto, pero jamás pasó. O sea, estamos rodeados lamentablemente siempre de mentiras. Y hablar diciendo mentiras, diciendo las cosas como no ocurrieron o como no son realmente, hermano, es una evidencia de falta de integridad. De hecho que es así. Un creyente, hermano, un hijo de Dios, definitivamente no debe hablar con mentira. El apóstol Pablo, justamente en su epístola a los Efesios, en su carta a los Efesios, él les instruye acerca de una serie de conductas o comportamientos no convenientes, que no son convenientes para la integridad. Y acerca de sus conductas, él les dice precisamente en Efesios 4:25, lo voy a citar, usted apúntelo, por favor, anótelo. En Efesios 4:25, Pablo respecto a esto les dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, cuando mentimos al prójimo en general y hasta nuestros hermanos en la fe, en ese momento, hermano, damos evidencia de nuestra falta de integridad. Eso sucede. Y el apóstol Pablo precisamente orientó a los efesios de que el mal, ese mal de mentir, no es algo que tenga que dominar a un creyente. No, por nada. No debe dominar a un creyente este mal de mentir, porque al decir que puede ser desechada su práctica, entonces es algo superable para aquellos que tienen el mal hábito intencional de mentir. Pablo dice claramente, desechando la mentira, es decir, es un acto continuo, desechándote, deshaciéndote de esa práctica. Es posible. Si sucedió A y B, tú no vas a decir C y D. No, sucedió A y B. Si te dijeron A, E, I, O, U, bueno, A, E, I, O, U, eso fue lo que te dijeron y yo no voy a cambiar nada, no voy a mentir. Acá no existe que la mentira piadosa, que la mentirita blanca, que la mentirita para salirme del apuro y te voy a decir eso y voy a hacer tal cosa. No, acá no existe, hermano, eso de la mentirita piadosa o la mentirita amarilla o blanca, como quieras llamarla. No existe. Quiero terminar con una ilustración. Quiero que por favor escuchen esta ilustración. En un pueblo, dice la historia, un rey convocó a todos los jóvenes de ese reino y les dijo, les voy a dar una semilla diferente a cada uno de ustedes, le dijo el rey a los jóvenes. Y al cabo de 6 meses, ustedes me van a traer en una maceta la planta que haya crecido y la planta más bella, la más hermosa, ganará la mano de mi hija. Miren esa oferta del rey a los jóvenes, ¿ah? Y así se hizo. Pero había un joven, ¿qué fue lo que pasó? Había un joven que plantó su semilla y esta no germinaba, no crecía, hermanos. Mientras tanto, todos los demás jóvenes del reino no paraban de hablar y mostrar sus hermosas plantas. Y llegaron los 6 meses que el rey había dado y el joven ni siquiera quería ir a palacio. Y su madre le insistía, tú eres un participante, tienes que estar ahí. El joven avergonzado se fue al palacio con su maceta vacía. Los otros jóvenes se burlaban de él. Llegó el rey y todos hicieron su respectiva reverencia mientras el rey se paseaba entre todas las macetas admirando las plantas, hermosas plantas.
Finalizada la inspección, el rey llamó a su hija y llamó entre todos al joven que llevó su maceta vacía. ¿Qué cosa dijo el rey? Él dijo, este es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija. Pues a todos ustedes se les dio una semilla infértil y todos trataron de engañarme sembrando otras plantas. Pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero, siendo honesto, siendo real, siendo valiente. Cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija merece. Hermano, definitivamente la integridad es un tesoro. Y hoy en día, hermano, hoy en día, hermano, donde lamentablemente nos meten a la iglesia, nos meten en un solo costal y nos difaman, nos levantan calumnias o lo que sea, hermano, tenemos que ser personas con integridad. Estamos por dar pasos muy, muy importantes en estas semanas, de empezar nuestros cultos, de cumplir con los protocolos. Yo coordino con algunos hermanos de aquí de la iglesia y le digo, no queremos caer en nada de mentira, queremos que las cosas sean con integridad. Si necesitan tal documento tenemos que presentar. Si nos dicen que tal cosa tenemos que hacer, eso tenemos que hacer. Seamos una iglesia de impacto, seamos una iglesia, hermanos, de integridad. Pero no solamente local o como iglesia, sino también de una manera particular. Cada uno debe vivir la vida íntegra, hermanos, sea a solas o sea en público. Debemos vivir la integridad. Ser íntegro es una perfección moral, hermano, y espiritual que mucha falta hace en la vida de muchas personas. Usted y yo, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que vivir de esa manera. Que en esta mañana, pues, Dios nos ayude a vivir vidas íntegras, intachables. Difícil, pero no imposible. Así que pidamos a Dios que Dios nos ayude a ser personas de integridad. Ayúdanos, Señor, examina nuestro corazón como el salmista lo pedía. Examina nuestra vida, nuestra mente y vivamos de esa manera, hermanos. Que Dios en esta mañana pues bendiga su palabra. Acompáñenme en oración, por favor. Amado Dios, cuán difícil en este mundo, Señor, lleno de mentira, este mundo lleno de corrupción, de hipocresía. Qué difícil, Dios mío, en este mundo, Señor, ser íntegro. Pero tu palabra nos da ejemplos de hombres y mujeres que decidieron, Señor, vivir con integridad. El mundo está cansado de mentiras, el mundo está cansado de corrupción. Entonces, Señor, ayúdenos como iglesia en este nuevo año, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras conductas, en nuestros negocios, en el hecho de evangelizar o hablar a otros de Cristo. Señor, ayúdenos a vivir con integridad, ser completos, ser enteros, intachables, Señor, ante los demás. Bendiga en esta mañana este tiempo y ayúdenos, Señor, a vivir vidas íntegras y teniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que nunca se halló engaño en su boca, dice su palabra, Señor. Gracias, amado Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén.